día de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas, de reflexiones acerca de un grupo de parábolas en los evangelios. Así es que les voy a invitar a que me acompañen primero en Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 13. Para, en primer lugar, hacer una breve lectura que explica en parte el propósito de las parábolas. Justo se encuentra antes de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, desde el versículo 10, para introducir el tema y pensar inicialmente en el propósito de las parábolas. Dice el capítulo 13, versículo 10: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Señor, damos gracias por tu palabra y te queremos suplicar que nuestro corazón no se engrose, que nuestros ojos no se cierren, que todo el que tenga oídos para oír, que oiga. No queremos ser de los que no comprenden lo que quieres decir. Confiamos en que tu Espíritu en nosotros nos enseña y nos da entendimiento. Gracias por hablarnos de formas prácticas, cosas puntuales, Señor, que nos puedan conducir a ti y que nos puedan conducir a la piedad que es en Cristo Jesús, en el nombre del cual oramos. Amén. Bien, pues ahí en parte está explicado el propósito de las parábolas. Tiene un doble propósito, ¿cierto? Porque algunos de los que oían estas parábolas, que están en el contexto del Evangelio de Mateo, no podían entenderlas, pero otros sí lograban entenderlas. Algunos cerraban su corazón y se cerraba su entendimiento porque rechazaban a Jesús. Pero aquellos que con fe le reconocían y le aceptaban, entonces ellos sí comprendían lo que les decían. Y pues obviamente queremos ser nosotros de aquellos que sí las comprendemos. Parte del propósito pareciera ser emitir juicio sobre el pueblo de Israel, porque Mateo es un evangelio que habla mayormente de la venida del rey anunciado, del Mesías
anunciado. Y al mismo tiempo, este Mesías es rechazado. Así es que hay juicio, por una parte, para aquellos que se les cierran los oídos. Pero en parte también hay misericordia, para que el juicio sobre ellos no aumente. El versículo 12 de ese capítulo 13 podría ser una reflexión final. A cualquiera que tiene, se le dará. El que con fe ha venido a escuchar al Señor, este recibe. Aquel que está en Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene su corazón dispuesto. Pero dice también, no solo que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y es ahí donde viene el juicio. Quería usar este pasaje solamente para introducir lo que veremos en esta mañana, porque en adelante estaremos viendo una serie de parábolas, y la que hoy quisiera compartir con ustedes y reflexionar es la que se encuentra en el capítulo 20 allí de Mateo, un poquito más adelante, a partir del verso 1. Entonces, vayamos a ese lugar. A Mateo 20, verso 1, para leer esta parábola. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, la Reina Valera dice padre de familia, aunque otras lo nombran como un dueño de la casa o un hacendado, que puede ser un poco más exacto, es el propietario de una casa, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, es decir, para un plantío de vid, de uvas. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron ellos: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados,
mas pocos escogidos. Ese versículo final, esa parte final donde dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, en la mayoría de las versiones modernas no se encuentra por la corrección de las copias que se tienen. Si usted tiene una NTV, una NBI, una Nueva Biblia de las Américas o alguna otra de esas, seguramente va a decir solamente los primeros serán postreros y los postreros primeros, pero no va a decir porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, porque para la traducción han acordado y decidido que no se encuentra en los manuscritos más fiables. La Reina Valera, por ser una traducción ya de hace mucho tiempo, ha decidido conservarlo. Eso solamente es una nota ahí al pie de página. ¿Por qué será que nosotros los seres humanos parecemos tener una especie de detector de justicia? Como una agujita que inmediatamente nos dice, esto está mal, esto es injusto, esto no está bien, ¿cómo puede ser posible esto? Pero en especial, cuando esa justicia o esa injusticia la vemos en otros, pero no en nosotros mismos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que este contraste entre un hombre como Judas, que estuvo con el Señor, tuvo por años el mejor entrenamiento que podía haber tenido, era el tesorero de los apóstoles, se le dieron capacidades incluso para expulsar demonios, pero en la parte final de su vida sencillamente niega a Jesús y se suicida? Alguien podría pensar que injusto, después de haber caminado tanto tiempo con Jesús, de haber estado con Él, pero terminar de esa manera. Pero la otra cara de esa moneda es cuando miramos al ladrón en la cruz, un tremendo malhechor, un maleante, crucificado por sus propios crímenes. Pero, quién sabe, tal vez minutos, segundos antes de morir, entra en el reino. Y alguien dirá, qué injusto. Esta parábola tiene, como la mayoría de las parábolas, algunas particularidades. Es de las más largas que hay. Las parábolas suelen ser más cortas, pocas son extensas. Esta tiene 16 versículos. Pero para poder entenderla, hay que mirar lo que está alrededor de la parábola. Ya dijimos que el Evangelio de Mateo es un evangelio que principalmente muestra a Jesús como rey y lo presenta viniendo como rey, en donde muchos, en especial los de su pueblo, le están rechazando. Antes de llegar ahí a Mateo capítulo 20, lo que está antes es la historia del joven rico que le hace preguntas a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer yo para ser bueno, para hacer todo lo que es recto, lo que es correcto? Y Jesús nombra la ley. Cuando Él se la nombra, Él dice, yo ya he cumplido todo eso, ya tengo todo eso. Y cuando le contesta esto,
Le dice, desde mi juventud yo he guardado todo eso. Estoy en el capítulo anterior, capítulo 19, estoy leyendo en el versículo 20, 19, 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le contesta, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero ¿qué fue la respuesta de él al oírlo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amaba más sus posesiones de lo que podría amar a Jesús. Y enseguida Jesús le dice a sus discípulos, difícilmente un rico puede entrar en el reino de los cielos. Eso va a ser muy difícil. Y cuando los discípulos oyeron esto, se asombraron y preguntaron, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Ellos sí habían entendido el mensaje. Nadie puede ser salvo por sus propios medios. No tiene posibilidades. Y luego de ello, mirándolos Jesús les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Evidentemente, tiene que ser una obra divina la salvación. No puede ser de otra manera. No hay otra posibilidad. Y continúa diciéndoles. Entonces, bueno, Pedro en el versículo 27 le dice a Jesús, y esta observación de Pedro parece ser a causa de lo que ha dicho el joven rico, al cual se le estaba pidiendo que dejara todo y siguiera a Jesús. Yo creo que Pedro se quedó pensando y entonces dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros? O sea, si así es la cosa y nosotros hemos dejado las redes, hemos dejado todo atrás por ti, ¿qué vamos a recibir nosotros? A lo cual Jesús le contesta en el versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, esta es la palabra que utiliza la Reina Valera, pero se está refiriendo al final de los tiempos, cuando el reino sea establecido. En el pasaje paralelo, creo que es en Lucas, dice en el siglo venidero, no dice regeneración, sino dice en el siglo venidero. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y culmina esa sección diciendo, pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Este es el contexto de esta parábola, porque la parábola comienza diciendo, continúa diciendo, porque el reino de los cielos es decir, les voy a dar una explicación acerca de lo que veníamos hablando, que se suscitó por causa de este joven rico y que Pedro ha abierto con su pregunta, ¿qué hemos de recibir nosotros? Básicamente la parábola es una respuesta a la inquietud de Pedro. Probablemente era la inquietud de todos los discípulos, pero Pedro, como de costumbre, era el primero lanzado que se mandaba, o tal vez todos le estaban diciendo, pregunte, a ver cómo es. Y comienza a narrarse la parábola. Si usted se da cuenta, ahí el último versículo, el 30, es repetido al terminar la parábola. Es como un sándwich.
entre los dos panes que se repiten, está la parábola en la mitad. Así es que ellos son los que le dan sentido a lo que la parábola está narrando. La historia es relativamente sencilla. Las historias que contaba Jesús eran sencillas y eran conocidas para las personas. En una sociedad en donde muchos vivían de trabajar a diario, una sociedad agrícola, pues evidentemente había jornaleros y eran buscados día tras día, o ellos buscaban el trabajo para subsistir en el día a día. Esta es una descripción del reino de los cielos. Comienza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos se parece a, y comienza a hacer la descripción. El gobierno de Dios se parece a esto, se rige de esta manera, se ve de esta manera. ¿Y cuál es básicamente su contenido? Primero, dice que muy de mañana salió este hombre, que aparentemente era el dueño de la viña, muy temprano a buscar obreros para su viña y los contrata. Hace un trato con ellos. ¿Cuánto les ofrece? Un denario, que aparentemente es el dinero que normalmente se pagaba, o probablemente un poquito más de lo que normalmente se pagaba, por el trabajo del día. La mayoría de especialistas y comentaristas concuerdan en que el día de los israelitas era de 12 horas, porque era el día luz, el día solar, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o sea que era un día de trabajo de 12 horas. Así es que si a usted 8 horas le parecen mucho, consuélese escuchando lo que trabajaban estos jornaleros. Pero después este hombre sale y ¿qué hace? En la hora tercera, o sea 3 horas después, aproximadamente media mañana, 9 de la mañana, ve a otros que estaban sin trabajo y les dice, vayan ustedes también a la viña y yo les doy lo que sea justo. Pero nuevamente a la hora sexta, otras 3 horas después, y otra vez otras 3 horas después, a la hora novena, fue e hizo lo mismo. Se repitió una y otra vez este procedimiento. Y una vez más, en la hora 11ª, se repitió. Ya cuando iba a acabar el día, ya cuando estaba por terminarse. Y encontró a unos que estaban ahí también parados y les pregunta que qué hacen ahí. Y ellos, pues, es que no hemos conseguido trabajo, nadie nos ha contratado. Y él les dice, pues vayan ustedes también a la viña. Y no se dice nada más. ¿Será que tenía falta de mano de obra este propietario de la viña? Podríamos especular diferentes cosas, pero una característica de las parábolas es que resume las historias de tal manera que hay muchas cosas que no se saben, que no se dicen. En ese tiempo, ¿cómo enseñaba Jesús las parábolas? Oralmente. No tenían Biblias, no tenían escrita la parábola como nosotros la tenemos. Y normalmente había que contar por medio de estas historias a la gente. Entonces tenían que ser relativamente cortas, concisas, apuntando a algo que ellos conocieran. Luego de que esto sucede, al final del día, al atardecer, versículo 8, el señor de la viña le dice a su mayordomo, llama a todos los obreros y págale su jornal. Pero comienza por los últimos que se incorporaron al trabajo, no por los primeros. Y luego sí, por los otros. Cuando llegaron los que habían sido contratados a última hora, cada uno recibió ¿cuánto? Lo mismo que habían convenido con los que estaban todo el día trabajando.
Y los que venían detrás, los que habían sido contratados primero, se pusieron a pensar seguro en la fila ahí donde pagaban y a hablar entre ellos y, uy, un denario les dieron por 1 hora. Uy, entonces ¿cuánto nos toca a nosotros? Uy, no, ya tenemos para todo el mes. Dice, pensaban que recibirían más, pero, oh sorpresa, recibió cada uno un denario. ¿Y qué actitud tomaron? Murmuraban contra este hombre. Seguramente, si ve esta gente de clase alta que tienen sus cultivos y sus cosas, ¿no? ¿Cómo hacen eso? Yo 12 horas aquí trabajando con este calor, así un calor así, más fuerte que el que hace en Cajicá porque era el rayo del sol. ¿Cómo es que le paga lo mismo que a mí? O sea, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? No sé si alguna vez usted ha estado en un trabajo o le ha tocado trabajar en algo en donde usted dice, pero yo aquí tanto tiempo llevo en este trabajo y este que acabó de llegar a la empresa gana más que yo. O sea, no entiendo, o sea, ¿por qué? ¿Cómo así? Dice que ellos murmuraban, versículo 11, y en el 12, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. A lo que él respondió, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conviniste conmigo en un denario? O sea, no teníamos un contrato, un pacto, un acuerdo. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Y esto del ojo malo, pues aparentemente es un modismo de la época y de la cultura, que decía, estás equivocado, estás viéndolo mal, tu percepción es errada. Y termina diciéndole, así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Hay un gran contraste en todo lo que se ha dicho y se ha hecho acá. Se dice que las parábolas tienen solamente un mensaje principal. Y no he estado tan de acuerdo con algunos comentaristas que hablan de este mensaje. Para mí el mensaje, en mi comprensión, se deriva de la pregunta de Pedro, que es acerca del sentido de la justicia, que es acerca del sentido de la justicia según las recompensas que recibo. Este pasaje está rodeado de otras parábolas. Los fariseos eran especialistas en reclamar por lo mismo. Decían, pero no entendemos. O sea, estos publicanos, estas prostitutas, estos ladrones, o sea, toda esta gente va a entrar al reino de Dios. ¿Cómo así? Qué injusto. Y yo que ayuno 3 veces a la semana, y yo que doy de todos mis diezmos, y yo, la verdad es que Pedro no era muy diferente de ellos. Y nosotros no somos muy diferentes de ellos. Tenemos esa aguja que quiere decir, y más en una época como esta, están violando mis derechos. Yo tengo derechos. Al punto que en esta época la injusticia se ha tornado de tal manera que casi que unos deben trabajar por otros para repartir el dinero hacia otros.
Pero aquí está ocurriendo lo contrario, porque es el que tiene lo propio, el que lo dispensa y el que lo entrega libremente, con gracia. Aquí hay un contraste entre los primeros que llegaron y convinieron, hicieron un trato, y los otros convinieron, hicieron un trato con el dueño de la viña. No, no hubo ningún trato de por medio. Él les dijo, vengan. A los primeros les dijo, y pues yo trataré de hacerles justicia. A los últimos ni siquiera les dijo, vayan a trabajar a la viña. Y yo creo que, pues, aunque sea una horita que nos ganemos, pues es mejor que nada. Y de una vez corrieron a trabajar en la viña. ¿Qué es mejor? Negociar con Dios, pedirle a Dios que haga algo por mí, o esperar en su gracia, que en su sabiduría Él haga conmigo como Él desea. Muchas veces nos vemos abocados a ello, porque queremos lo que queremos, pero yo creo que esta parábola nos muestra que un Dios de gracia es un Dios dadivoso, que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir, como escribió Pablo en Efesios 3. Mucho más. Es mejor recibir la gracia de Dios que negociar con Él, pidiendo justicia. Porque si pides justicia, estás perdido. Varias veces he repetido acá acerca de las personas que dicen, es que es injusto, no entiendo. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? A lo cual siempre estamos a decir, es que no hay personas buenas. No hay personas buenas. Más bien deberías preguntarte, ¿por qué a las personas malas nos pasan cosas buenas? Dios no nos debe nada. Nosotros estamos endeudados con Dios. Es todo lo que tengo es añadidura, es gracia sobre gracia. Aún el que aquí pueda creer que tiene poco, le aseguro que el Señor le ha extendido su gracia, si es que está en Cristo, si es que ha recibido esa gracia en Cristo Jesús. Dios siempre es justo. Lo sabemos, ¿cierto? Siempre es justo, aunque a mí me parezca que es injusto. Dios es un Dios soberano que hace lo que Él quiere con lo que es de Él. Y a cada cual le da según su entendimiento. Dios es un Dios de gracia. Aún el más despreciado, aún el que nadie quiere contratar. Yo me imagino que de pronto estos hombres que no los contrataban, podía ser que les faltaba un brazo, o eran cojos, o tal vez ya eran ancianos. Y pues decían, no, pues no puedo llevar a este hombre anciano a trabajar en esta viña porque pues no va a hacer nada. Pero Dios, que es grande en misericordia, toma aún a los más defectuosos, a los más malos, a los más criminales.
Toma un Pablo que perseguía a su iglesia por su gracia. Y nos toma a ti y a mí. Porque es un Dios grande en misericordia, lleno de gracia. ¿Tienes alguna duda de ello? Pero ¿cómo nos sentimos? No sé si ustedes leyeron la noticia. Antes de que muriera este hombre Garavito que estaba en la Tramacúa, en la cárcel que queda creo que en el Cesar. Yo lo vi en una entrevista y dijo, yo he creído a Jesús. Dicen que tal vez violó a 300 niños, mató por lo menos al 80% de ellos. ¿Y cuál es nuestra reacción? Sí, yo también tuve la misma reacción. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Pero si pensáramos de la manera como piensa Dios, diríamos, como se dijo del hijo pródigo, hoy hay fiesta en los cielos, porque un hijo que se había alejado, uno se ha arrepentido y eso es motivo de fiesta en los cielos. Cómo es de variable nuestro sentido de la justicia ante un Dios que tuvo que hacer justicia en su Hijo Jesucristo para que nosotros recibiéramos gracia. Ay, se me quedó el pañuelo. Gracias, Janet. Ay, gracias. Ya me conoce, por eso me da dos. Gracias, gracias. Pañuelo sobre pañuelo. A nuestros ojos humanos, carnales, como pasaba con los fariseos y como pasaba con Pedro, muchas cosas pueden parecer injustas, porque nuestros pensamientos están distantes de sus pensamientos. Y creo que la parábola quiere hacernos pensar sobre ello y mostrarnos que Dios es un Dios tanto de justicia como de gracia, que es un Dios soberano, que no tenemos que estar comparándonos con los demás por lo que los demás tienen, por las habilidades que Dios les ha dado, por el dinero que Dios les ha dado. Gran ganancia es el contentamiento acompañado de piedad, de amor por Dios. Cuando ponemos nosotros la mirada en otros y en lo que ellos reciben, evidentemente perdemos la perspectiva. Nos sucede lo que le sucedió por allá como en Primera de Reyes 18 a Saúl. ¿Se acuerdan cuando David mató a Goliat? Y en el capítulo siguiente vienen cantando las mujeres y danzando. Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y Saúl, ¿por qué le das el denario a él? ¿Por qué? Yo lo quiero para mí. La Biblia está llena de historias muy humanas en donde se revela
el carácter pecaminoso y carnal de los seres humanos. Hay aquí la pregunta que le hace el hacendado a estos hombres. ¿Qué estás diciendo? ¿Tienes envidia? Y la envidia es algo serio entre nosotros, sobre todo porque se disfraza, porque no está allí a la vista. Yo no sé la verdad si Garavito está en la presencia de Dios o no, pero me gustaría que estuviera. Dios dispensa su gracia a todos sus hijos por igual. Claro, la Biblia habla de recompensas y habla del tribunal de Cristo, donde algunas obras se quemarán y otras permanecerán. Pero los galardones igualmente serán arrojados a los pies de nuestro Señor. Y en nada creo que contradicen esta mañana lo que estamos diciendo. Dios no da a ningún creyente lo que realmente se merece, porque si le diera lo que se merece, estaríamos en serios problemas, no estaríamos acá tal vez. Todos ahora, por esa gracia, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y su gracia ha crecido. Esta parábola creo que nos previene, por un lado, de tener un espíritu comercial con Dios, que tal vez fue el espíritu en el que Pedro hizo la pregunta, un espíritu transaccional. Nosotros hemos hecho todo esto, ¿y qué vamos a recibir? Eso es un serio riesgo para todos nosotros, porque podemos estar pensando que merecemos más. Y podemos estar murmurando y refunfuñando como estos hombres por lo que somos ahora en Cristo. Somos siervos inútiles. Y también existe el riesgo de que tengamos un espíritu envidioso, competitivo, mirando a los demás, a ver quién avanzó más, quién sabe más, quién trabaja más. Y eso es lo que no queremos. No queremos imitar a estos hombres, no queremos compararnos con los demás, queremos estar agradecidos por lo que Él ha hecho. Y también está el peligro de quejarnos. Por las quejas, muchos murieron. Por las murmuraciones, muchos perecieron en el desierto y en otros lugares. Que no seamos nosotros esa clase de quejumbrosos hijos de Dios. Algunas otras cosas finales que quisiera decir acerca de esta parábola. Evidentemente exalta la gracia del Señor, que es el único que puede ir en pos de nosotros, quien quiera que seamos. Solo el dueño de la viña es el que fue a buscar sus trabajadores. Es su prerrogativa, solamente suya. Constantemente llama obreros a su reino. Constantemente. Aquí algunos tal vez nacieron en hogares cristianos y pues puede ser muy bueno,
y tal vez tengan oportunidad de trabajar mucho tiempo en la obra de Dios. Algunos otros creyeron siendo jóvenes, universitarios. Otros tal vez creyeron más avanzaditos de edad, ya casados, ya con hijos. No sé cuál es el mayor de nosotros que tal vez haya llegado ya en la etapa final de su vida. Pero para todos el Señor tiene su gracia. A veces decimos, si yo hubiera conocido al Señor 20 años atrás, o 30 años atrás, o cuando apenas era niño, pero en su soberanía, Él ha decidido que no sea ni antes ni después. No perdamos tiempo para aprovechar la oportunidad que Él nos da. Su manifestación es segura. Otra cosa que creo que revela la parábola, no es su tema central, pero sí que Él cumple lo que promete. Este hombre convino y cumplió. Y Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido a través de su palabra. Nada diferente de ello. Nada diferente por mucho que yo lo quiera. Él siempre nos da más y más de lo que merecemos. Nuestra vida no debería verse como un sacrificio, sino más bien como un privilegio en hacer parte de su reino. Ese sería un buen título para este mensaje. Privilegio y no sacrificio. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos tener oídos que oigan y ojos que vean y un entendimiento abierto a lo que tú nos dices. Ya somos parte de tu reino, pero aún tú estás trabajando en nosotros para que mengüe la carne, nuestra humanidad, nuestro pecado. Y deseamos, Señor, amarte más para que todas las otras cosas pierdan ese valor y te valoremos cada día más a ti. Suplicamos, Señor, por ser unos dignos discípulos en este reino inconmovible, Señor, que tú siempre has tenido, que tú has acercado por medio de Jesucristo y que tú cumplirás hacia el futuro. Ayúdanos, Señor, a verte tal como tú eres y a vivir tus verdades. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.